La palabra, clarividencia, significa, visión clara, o la habilidad para ver en los mundos invisibles. Es una facultad latente en todos y finalmente será posesión de todo ser humano en el transcurso de su desarrollo espiritual. Desarrollando esta vista espiritual, uno puede investigar para uno mismo materias tales como el estado del espíritu humano antes del nacimiento, después de la muerte y la vida en los mundos invisibles. Aunque esta facultad permanece latente en cada uno de nosotros, se requiere gran esfuerzo para desarrollarla positivamente. Muchos pagarían un alto precio por este poder si pudiera ser comprado, pero sin embargo muy pocos están dispuestos a vivir la vida que se requiere para despertarlo. Ese despertar surge únicamente a través de un esfuerzo paciente y persistente. No hay carretera ancha para adquirir este poder. Hay dos tipos de clarividencia. La positiva, clarividencia voluntaria, es aquella en la que el individuo está capacitado a voluntad para ver e investigar los mundos internos, siendo dueño de sí mismo y de lo que hace. Este tipo de clarividencia se desarrolla a través de una vida pura y de servicio y el individuo debe ser entrenado cuidadosamente en su uso para su mayor efectividad y utilidad. La negativa, clarividencia involuntaria existe cuando la visión de los mundos internos le es presentada al individuo enteramente independiente de su voluntad, él solo ve lo que aparece ante su visión sin tener control de ella. Este tipo de clarividencia es peligrosa quedando el individuo abierto a la posesión de entidades desencarnadas, que si se les permite ir más allá de lo debido, existe la posibilidad de que su vida en este mundo y la próxima no sea literalmente la suya propia. Existen en el cerebro dos pequeños órganos llamados el cuerpo pituitario y la glándula pineal. Es muy poco lo que la ciencia médica sabe sobre estas y le llaman a la glándula pineal, el tercer ojo atrofiado, pero ni esta ni tampoco el cuerpo pituitario se están atrofiando. Esto deja perplejos a los científicos porque la naturaleza no retiene nada inservible. Por todo el cuerpo encontramos órganos que se están atrofiando o en desarrollo. El cuerpo pituitario y la glándula pineal pertenecen a otro tipo de órganos, sin embargo, en el estado actual ni están en degeneración ni evolucionando, solo dormitando. En el lejano pasado, cuando el ser humano estaba en conexión con los mundos internos, estos órganos eran su medio de percepción y ellos estarán otra vez sirviendo a ese propósito al debido tiempo. Estaban conectados al sistema nervio simpático o involuntario. En los tiempos antiguos, durante el período lunar y la parte final de la época lemúrica y al principio de la época atlante, el ser humano veía en los mundos internos, las imágenes se presentaban del todo independientemente de su voluntad. Los centros sensoriales del cuerpo de deseos giraban alrededor contrarios al reloj, como los mediums. Hasta estos días en casi todas las personas estos centros se encuentran inactivos pero un buen desarrollo los pondría a girar como el reloj. Esta es la dificultad principal en el desarrollo de la clarividencia positiva. El desarrollo de la clarividencia negativa o mediumnidad es más fácil porque es meramente el revivir de la función como el espejo, que poseyó el ser humano en el lejano pasado, en el que involuntariamente los mundos internos se reflejaban. Esta facultad la retuvieron aquellos que se casaban con miembros de la misma familia. En los mediums de nuestros días, esta facultad es intermitente, lo que explica por qué a veces ellos ven y otras fallan al hacerlo sin explicación aparente. En el cuerpo de deseos de un clarividente voluntario propiamente entrenado, las corrientes de deseos giran como el reloj brillando con esplendor sorprendente sobrepasando la luminosidad del cuerpo de deseos ordinario. Los centros de percepción del cuerpo de deseos alrededor del cual estas corrientes giran, brindan al clarividente voluntario el modo de percepción de las cosas en el mundo de deseos y él ve e investiga a su voluntad. Las personas cuyos centros giran contrario a la dirección del reloj son como un espejo, reflejando solo lo que pasa al frente de él. Estas personas son incapaces de obtener por sí mismos alguna información. Esta es una de las diferencias fundamentales entre el medium y un clarividente propiamente entrenado. Es imposible para muchos distinguir entre ambas, pero existe una regla infalible que puede ser seguida por cualquiera. Ningún clarividente genuinamente entrenado ejercitará su facultad por dinero o su equivalente, ni la usará para gratificar su curiosidad, la usará solamente para ayudar a la humanidad. El gran peligro para la sociedad que podría resultar del uso indiscriminado por un individuo indigno del poder de la clarividencia voluntaria para investigar y ver a voluntad puede entenderse fácilmente. Él podría leer los pensamientos más secretos. Por lo tanto, el aspirante a la verdadera visión espiritual debe antes que nada dar prueba de su sinceridad. El iniciado está atado al más solemne voto de que no usará este poder para servir sus intereses personales en el más mínimo grado.
La clarividencia entrenada es la clase usada para la investigación de estas verdades ocultas, y es la única de utilidad para ese propósito. Por lo tanto, el aspirante debe sentir no el deseo de gratificar su curiosidad, sino el sagrado y desinteresado deseo de servicio a la humanidad. Hasta que no exista ese deseo no habrá ningún progreso en el logro de la clarividencia positiva. Para obtener contacto con los planos internos es necesario establecer la conexión de la glándula pineal y el cuerpo pituitario con el sistema nervioso cerebro-espinal y reactivar el cuerpo pituitario y la pineal. Cuando eso se cumpla en el ser humano, poseerá de nuevo la facultad de la percepción en los mundos superiores pero en mayor escala que lo que fue en el pasado, porque estaría en conexión con el sistema nervioso voluntario y bajo el control de su voluntad. A través de esta facultad de percepción todas las avenidas del conocimiento estarán abiertas teniendo a su disposición el modo de adquirir información comparado con los demás son los restantes como juego de niños. El despertar de estos órganos es llevado a cabo por entrenamiento esotérico como sigue. En la mayoría de la gente, la mayor parte de la fuerza sexual que legítimamente puede ser usada a través de los órganos generadores, es gastada para la gratificación de sus sentidos. Cuando el aspirante a la vida superior comienza a refrenar esos excesos y dedicar su atención a pensamientos y esfuerzos espirituales, la fuerza sexual no utilizada comienza a ascender subiendo en volumen cada vez mayor atravesando el corazón y la laringe o la espina dorsal y la laringe o ambos, y luego pasando directamente entre el cuerpo pituitario y la glándula pineal hacia el punto de la raíz de la nariz donde el espíritu tiene su templo. Estas corrientes, no importa cuán grandes sean, deben ser cultivadas en gran extensión antes de que el verdadero entrenamiento esotérico pueda comenzar. Esto no es solamente un paso necesario sino un requisito para un buen trabajo consciente en los mundos internos. Una vida moral dedicada a pensamientos espirituales debe ser vivida por el aspirante durante cierto tiempo antes de que sea posible comenzar el trabajo que le dará el principio del conocimiento del dominio suprafísico y le permita llegar a ser, en el sentido más cierto, un ayudante de la humanidad. Cuando el candidato ha vivido ese tipo de vida por un tiempo suficiente como para establecer la corriente de fuerza espiritual y se le encuentra merecedor y cualificado para recibir las instrucciones esotéricas, se le enseña cierta clase de ejercicios para poner el cuerpo pituitario en vibración. Esa vibración hace que el cuerpo pituitario choque sobre la línea de fuerza más cercana y la desvíe suavemente, la que a su vez choca sobre la línea próxima a ella y así el proceso continúa hasta que la fuerza de la vibración ha sido consumida. Cuando las líneas de fuerza han sido desviadas lo suficiente como para alcanzar la glándula pineal, el trabajo se ha completado ya que la distancia entre ambos órganos se ha solventado con un puente. Este es el puente entre el mundo de los sentidos y el mundo del deseo. Entonces es cuando verdaderamente el ser humano se convierte en clarividente, capaz de dirigir su mirada hacia donde desee. Los objetos sólidos se ven por dentro y por fuera. Solidez y espacio, como obstáculos para la observación han cesado de existir.